Amigos orquidiófilos, bienvenidos una vez más a este canal YouTube Orquídeas Fito Martiarena, y para esta oportunidad les voy a presentar la charla que brindara en el marco de la exposición orquidiófila de la ciudad de Rosario 2024, donde vamos a abordar el tema de luz para el crecimiento de las plantas. Como les digo siempre, si les gusta este video, luego le dan me gusta. También en los comentarios les voy a dejar varios videos relacionados con este y que necesitan para complementar en el cultivo de sus orquídeas. Y también así que se suscriban a este canal YouTube. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, como dijo el ingeniero, la mayoría me conoce, así que bueno, vamos a arrancar directamente. Bueno, hoy tenemos un tema que es bastante difícil y que muchas veces no manejamos, que es el tema de la luz. No manejamos porque, bueno, porque el vivero le pegamos en la forma de cultivar o a veces nos florece la planta y bueno, florece porque florece. Pero en realidad si logramos manejar la luz, podríamos mejorar muchísimo nuestros cultivos. Es tema súper importante. Siempre que doy un tema, digo, bueno, este tema es muy importante, es el más importante. Cuando doy nutrientes, digo, bueno. Pero en realidad, cuando no florece una planta, es como que hay dos temas, siempre les digo, es o la nutrición o es la luz. Y a veces tenemos todos los factores, no controlamos la luz y no nos florece nuestra planta. Les decía, es un tema bastante complejo, va a haber por ahí algunos conceptos de física. Traté de hacerlo lo más sencillo posible como para que no nos confundamos y tampoco para que aprendan esos conceptos, pero sí para que entiendan el resto de la charla, porque por ahí vamos a hablar de esos conceptos. Y bueno, y ahí como ven en la diapositiva de inicio, bueno, últimamente estoy poniendo, este es un híbrido que registramos el año pasado, que está dedicado a mi hijo, y bueno, por eso en la portada, en realidad, así que bueno, este es un híbrido argentino. Y lo que les venía diciendo recién, ¿qué necesita una planta para crecer y o florecer? Siempre me gusta poner esta diapositiva y la van a ver en muchos de los videos, la misma diapositiva y que digo las mismas cosas, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, ¿por qué no florece mi planta? Pero la planta primero tiene que crecer. Y ahora lo vamos a ver con el tema de la luz, que es muy importante, si le damos luz azul o luz roja, si va a crecer o va a florecer. Entonces, cuando decimos ¿qué necesita para crecer y o florecer? Yo les digo, bueno, a ver, es una interacción de factores. Siempre les digo lo mismo y les muestro el mismo gráfico que ahora lo vamos a ver a modo de introducción. Pero bueno, el sustrato, hemos hablado un montón de veces del sustrato o el soporte, depende si es epífita, si es terrestre. El agua, la calidad de agua y la cantidad de agua que le ponemos a la planta es súper importante. Hemos hablado varias veces de calidad de agua y en lugares donde hay agua salina podemos hasta llegar a matar la planta porque produce un efecto de ósmosis inversa. En vez de darle agua, si tiene mucha concentración de sal, le estamos sacando. Entonces, importantísimo el agua. Los nutrientes, como les dije recién, cada vez que hablamos de nutrientes a mí me apasiona, porque bueno, ya se los he comentado, mi tesis de maestría y de doctorado fue en nutrientes, así que cuando hablamos de nutrientes, a veces me pasa un poquito de lo que hablo. En la temperatura, a veces por ahí, bueno, jugamos con las temperaturas locales, no tenemos en cuenta la temperatura. Sí, si cultivamos Phalaenopsis, por ejemplo, y en invierno andamos detrás de las plantas para que las heladas no nos maten las plantas, pero a veces es uno de los factores que menos manejamos. El tema de la sanidad, que muchas veces llegamos a hablar de sanidad después que tenemos una plaga o una enfermedad instalada en nuestro cultivo, y que cuando hablamos de sanidad les digo, bueno, a ver, si hacemos todas las otras cosas bien, difícilmente la planta al no estresarse no tenga enfermedad. Es lo mismo que nosotros, estamos bajo defensa y aparece una plaga o una enfermedad que nos ataca, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mismo. Y bueno, la luz, que yo les decía recién, súper importante el tema de la luz, que es lo que hoy vamos a intentar desarrollar. Y como les decía, todo esto que ven acá, esto está, para los que han visto el video de nutrición o cuando vine a hablar de fertilización acá mismo a Rosario, en Santa Fe, siempre les digo, esto es una ley que viene de hace muchísimos años, que es la ley del mínimo, ley de Liebig, que se planteó para nutrientes, pero que en definitiva se aplica también a esto, que no es otra cosa que un barril. ¿Qué significa esto? Es un barril, todo representado por barrita, cada uno de los factores. ¿Y qué quiere decir? Que el rendimiento o la productividad, o en nuestro caso, la floración de nuestras orquídeas, va a estar regulado por aquel factor que proporcionalmente esté en menor cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, bueno, este es el factor agua el que está regulando, porque a la planta le falta o le sobra,
es este el factor. Mientras que no le agregue más de ese factor, le puedo agregar mucho del otro, pero la planta no va a mejorar las condiciones. Al contrario, a veces es contraproducente. Entonces, este es el principio, digamos, que aplicamos para todos estos factores que vimos, y cuando lo llevamos a nutrientes, lo aplicamos para nutrientes. Pero se basa en esto, digamos, que es lo que le decía el rendimiento, y que es una interacción de factores. Que en realidad lo que necesitamos manejar es todos los factores, no uno solo. Porque ahora vamos a hablar de luz, y todos vamos a ir a regular la luz a nuestro vivero, a nuestra casa, pero bueno, no nos olvidemos de los otros factores. Arrancamos con el tema luz. Entonces, seguramente, si yo acá les digo qué es la luz, todos van a dar una definición y más o menos todos vamos a estar orientados de qué es la luz. ¿Sí? Yo les dije que por ahí vamos a ver algunos conceptos un poquito complicados y que vamos a empezar a hablar de algunos conceptos de física, ¿no? Entonces, cuando hablamos de luz y damos una definición, tal cual la definición de luz, decimos que es esa parte del espectro de emisiones electromagnéticas, de radiaciones electromagnéticas, que es capaz de ser percibida por el ojo humano. Cuando damos la definición, tal cual es, eso es la luz. Ahora, ¿qué es la radiación electromagnética? Bueno, la radiación electromagnética, tenemos una fuente que emite fotones, en realidad, que son pequeños paquetes de energía, pero el espectro es muy grande, que ahora lo vamos a ver, y que en realidad lo que nosotros decimos que es la luz es esa parte que nosotros podemos ver con el ojo humano. Y a veces un poquito más, pero bueno, eso es lo que consideramos como luz. Dentro de esas radiaciones, muchas las conocemos del día a día, digamos, el microondas, las ondas de radio, los rayos X, la luz ultravioleta, a veces muy común. Bueno, dentro de todo ese rango está también la luz visible que a nosotros nos afecta o nos beneficia para nuestras plantas. Esas radiaciones electromagnéticas tienen una característica que es la longitud de onda que tiene. ¿Qué es la longitud de onda? Bueno, cuando nosotros tenemos una radiación, digamos, si les hago el acting con la mano, tenemos ondas, digamos, que tienen menor energía u ondas que tienen mayor energía. Y que eso es lo que hace, digamos, que se ubiquen dentro del rango, digamos, de radiaciones electromagnéticas. Y la longitud de onda es lo que va en esas ondas de una cresta a otra cresta. Eso es lo que consideramos longitud de onda, que después vamos a hablar más de longitud de onda. Como les decía recién, tienen una energía diferente, es decir, cuanto mayor es esa longitud de onda, tiene menor energía, y cuanto menos es la longitud de onda, mayor es la energía que tiene. Y que cuando las caracterizamos a todas, yo les decía, una fuente emisora, y por ahí cuando se los decía recién, nuestra cabeza ¿dónde se va? Al Sol. Sí, el Sol emite radiaciones electromagnéticas, pero no toda esta gama que nosotros estamos viendo aquí. Y no, digamos, sí las que nos interesan a nosotros, pero no toda esta gama. No, yo les decía recién que esta longitud de onda es la que estaba caracterizada por la energía que tiene. Fíjense que acá estamos hablando a nivel atómico, nivel de núcleo atómico, o sea, dimensiones muy pequeñitas, y ondas de radio que tienen el tamaño de un edificio, por ejemplo. Y al medio, aquí es donde tenemos la luz, que es lo que a nosotros nos interesa, que es lo que proviene del Sol, en este caso, o de una fuente artificial que después la vamos a ver. Cuando hablamos de la luz visible, es lo mismo que lo que vimos recién, nada más que visto de otra manera. Cuando hablamos de velocidad de la luz, para que se imaginen cómo viajan esas ondas, siempre decimos el número genérico, 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad a la cual viaja la luz. Y fíjense, yo les decía recién, cuando nosotros decimos esa fuente que emite la luz, nuestra cabeza se va al Sol. Bueno, pero fíjense que estábamos hablando de dimensiones muy pequeñitas y ondas de radio que son muy grandes. Y fíjense que la longitud de onda del Sol está entre 280 y 2800 nanómetros. Que ahora vamos a ver qué es eso. Mientras que la que a nosotros nos interesa de esa radiación está en 350 a 750. Y de la misma manera que vienen esas radiaciones, muchos de los objetos absorben parte de esa luz, que acá viene el principio, digamos, que después vamos a ver en nuestras plantas, y parte se refleja, ¿sí? Y cuando se refleja lo hace con la misma longitud de onda. Les decía recién, ¿qué es esa dimensión de nanómetro por ahí para quienes no lo manejan? Este numerito muy chiquitito que tiene 9 ceros después de la coma y después viene el 1, o sea, para que se den una dimensión del numerito que estamos hablando.
Si lo ponemos en la escala decimal, fíjense acá en la escala métrica, fíjense dónde está el nanómetro, 10 a la menos 9. ¿Sí? O sea, esto sería 0,10 metro, está en metro, en decímetro, centímetro, milímetro, y fíjense dónde está nanómetro. Es esa dimensión porque ahora la vamos a repetir muchas veces. O sea, es muy pequeñita en definitiva. Bueno, en todo eso, digamos, en todo ese espectro de radiaciones electromagnéticas, que no sé si les quedó claro, si no volvemos a explicar, aparece en nuestra planta. Por fin aparece en la planta. Después vamos a volver a algunos conceptos más difíciles. ¿Cuáles son las funciones básicas que tenemos dentro de una planta, si bien hay más? Bueno, la absorción, la circulación, la respiración y la fotosíntesis. ¿Y cuál es la que a nosotros nos interesa? La fotosíntesis, obviamente, ¿no? Bien, ¿qué es la fotosíntesis? Muy rapidito, nada, simplemente absorción de dióxido de carbono, absorción de agua y presencia de luz. Por eso yo les decía, cuando veíamos esa interacción de factores, podemos manejar todo lo otro muy bien, pero si no tenemos el factor luz, o energía en este caso, no produce fotosíntesis en nuestra planta. Por ahí, para quienes por ahí me escucharon hablar, cuando hablo de nutrición suelo poner una diapositiva que es muy infantil, por ahí que hablamos de los productores primarios, de los consumidores, y bueno, todo arranca ahí, con esos productores primarios o autótrofos que nos decían allá en la escuela primaria, que todo viene a partir de la fotosíntesis. Entonces, si no tenemos la energía adecuada, imposible que la planta realice la fotosíntesis como es debido. Bueno, en la fotosíntesis, obviamente, cuando hablamos, por ejemplo, del Amazonas yendo a un extremo, se le dice que es el pulmón del mundo por la liberación de oxígeno, y ahí está la principal fuente de energía de la planta. Entonces, si tenemos bien la fotosíntesis, la planta va a crecer bien, va a florecer bien. Cuando hablamos de luz, o sea, acabamos de decir que la planta necesita luz. Pero acá tenemos tres cosas dentro de la luz. La calidad, la cantidad y la duración, que son cosas distintas y que necesitamos las tres para que la planta florezca. Cuando hablamos de calidad, podemos asimilar o decir que es el color de luz lo que nosotros necesitamos. Hoy yo les dimensionaba y les decía el tema de los nanómetros, la dimensión de los nanómetros. Y cuando hablamos de luz visible, tenemos de 350 a 750 nanómetros. Eso es lo que la planta aproximadamente utiliza, hay otras teorías, ponemos un poquito más, un poquito menos, pero en línea genérica de 350 a 750 nanómetros. ¿Qué es eso para la planta? ¿Cómo lo conocemos? Como la radiación fotosintéticamente activa, que ahora después vamos a ver más detalles de eso. ¿Quién absorbe esta luz? Obviamente que la clorofila. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué luz de ese espectro que nosotros decimos de los 350 a los 750 nanómetros? ¿Cuál es la que la planta absorbe? Fíjense, acá dice luz azul y luz roja. Y no nos absorbe el verde. Yo cuando les mostraba ese grafiquito y les decía de la emisión, les decía que los objetos absorben o reflejan la luz. Entonces, en este caso, fíjense, las plantas absorben el azul y el rojo, y el verde no lo absorben. Por eso es el color que nosotros vemos de las hojas. Por eso las hojas se ven verdes. Entonces, ya me anticipo, si no absorbe el verde, ¿yo le tengo que dar luz verde a las plantas? No me van a crecer. Entonces, ¿qué pasa si tengo una media sombra verde arriba? Que después alguno va a decir, yo tengo que después. Porque todo. A ver, y hago otro paréntesis. Por ahí ayer no sé con quién hablaba y decía, a ver, todos hemos matado plantas, todos hemos cometido errores y graves a veces. Y hemos matado un montón de plantas. Entonces, no se preocupen por decir, no, yo tengo media sombra verde. No importa, la cambiamos. Pero bueno, lo bueno es que se enteren que no debe ir media sombra verde. Entonces, bueno, la luz verde no la absorben las plantas. Fíjense, estos son gráficos científicos, que no importa que lo entiendan, pero esta es la longitud de onda que hablábamos recién, de 350 a 750. Y estos son, en función del tipo de clorofila, los picos de absorción de luz. Fíjense que absorbe la luz azul y la luz roja, o que consideramos roja, el amarillo, el naranja, ¿sí? Y el verde no lo absorbe. Entonces, si yo voy a poner luz artificial, ¿le voy a poner verde a mis plantas? No, porque pierdo energía y las plantas no me crecen. Bien, además, ahora vamos a hablar un poquito de los colores de la luz y para qué sirven en las plantas. Previo a esos 350 nanómetros, tenemos la luz ultravioleta, que para algunos, los que incursionamos en laboratorio, es un excelente aliado, porque lo utilizamos para esterilizar, ¿sí?
por ahí para los que tenemos unos años más, por ahí los más jóvenes no lo han visto, pero cuando íbamos al peluquero, el peluquero siempre metía la mano dentro de una cajita y sacaba los elementos para cortarnos el pelo de una cajita que tenía una luz azul. ¿Qué es eso? No es otra cosa que una cajita con lo cual se aplica luz ultravioleta y se esterilizan los elementos y los cuales va a utilizar. Bueno, es el mismo principio que nosotros utilizamos en el laboratorio de cultivo in vitro. Ponemos la luz UV para esterilizar nuestra cámara. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué? Porque provoca daño sobre el ADN, entonces destruye todos los microorganismos, pero esto cuando vamos, digamos, al laboratorio para nosotros es benéfico. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, provoca daño en el ADN, reduce la velocidad de fotosíntesis, afecta el desarrollo de semillas, disminuye el florecimiento. Cuando tenemos mucha luz UV, por ejemplo, las flores que estábamos acostumbrados a verlas grandes, si tenemos mucha luz UV, pasan a ser más chiquitas. Entonces, ¿qué pasa en nuestros viveros si permitimos que ingrese esa luz ultravioleta? Nos daña las plantas. Entonces, cuando ponemos los plásticos en nuestros viveros, cuando piden la recomendación, decimos, bueno, 150 o 200 micrones de plástico con protección UV, o la chapa transparente con protección UV. Y que cuando compramos el plástico, viene indicado en el plástico y dice este lado para arriba, porque es el lado que me tiene, que es lo que acabamos de decir recién. La luz viene y yo lo que necesito es que la UV se refleje, no que pase y sea absorbida por la mediación, por el plástico, por la chapa. Yo lo que necesito es que rebote, ¿sí? Entonces, cuando ponemos el plástico, tener en cuenta esto, o la chapa, o lo que tengamos arriba para generar la luz, tener en cuenta el tema del UV. De más está decir, para aquellos que tengan laboratorio, que produce daño en la piel. Entonces, cuando trabajamos con UV, tapamos nuestra cámara, cuando vamos a trabajar, desenchufamos el UV e instalamos otra luz que no produzca daño, ¿no? En el caso de los que tenemos laboratorio. Hay casos donde ha producido hasta ceguera, inclusive gente que ha trabajado con UV. Entonces termina siendo muy peligroso. Bien, seguimos con nuestro espectro visible. Habíamos dicho, teníamos el UV previamente, teníamos el azul. ¿Qué pasa con la luz azul? Habíamos dicho que era uno de los picos de absorción en nuestras plantas. ¿Qué es la luz azul? Básicamente la responsable del crecimiento. Cuando arrancábamos yo les decía, es como que hay dos factores que son los más importantes para el crecimiento y la floración de nuestras plantas. La luz y los nutrientes. Entonces muchas veces cuando manejamos mal la luz, cuando una planta la tenemos sometida a mucha sombra, van a ver que tiene el color verde intenso y no nos florece. ¿Por qué? Porque está probablemente recibiendo mucha luz azul y no la luz que necesita para la floración. Es importante para la formación de semilla. Y cuando vamos al otro extremo, que es lo que les acabo de decir, es la luz que nosotros necesitamos para que nuestra planta florezca. Y que es muy importante esto, digamos, para cuando queremos manejar floraciones, sobre todo con luz artificial, que ahora después lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de calidad de luz, tenemos que tener en cuenta si le vamos a dar a la planta más luz azul o más luz roja. Pasamos a cantidad de luz. Yo cuando arrancamos a hablar del espectro visible de las radiaciones electromagnéticas, les dije que esa luz visible era la radiación fotosintéticamente activa. Que si van a leer un paper, los que leen inglés, lo van a ver como PAR, porque en realidad son las siglas del inglés. En la jerga técnica, inclusive se le dice PAR cuando utilizamos el septómetro, que es lo que utilizamos para medir luz. Generalmente vamos a medir PAR. ¿Qué es el PAR? Eso, la radiación fotosintéticamente activa. Esa radiación, el intervalo, digamos, de los aparatos de emisión va de 0 a 3000. Un día claro, por ejemplo, puedo llegar a 2000 micromol por metro cuadrado por segundo, una medición instantánea, ¿sí? O sea, cuando voy y pongo el septómetro para medir, me dice 1800, bueno, significa que es un día claro y tengo esa radiación. Bueno, para que entiendan esto, yo traje un ejemplo sobre el tomate. Y vamos a ir bien despacito para que lo entiendan. Recién, cuando decíamos la medición de la radiación fotosintéticamente activa, hablábamos de micromoles. Ahora resulta que la planta de tomate necesita aproximadamente, dependerá de la variedad, del híbrido, etc., necesita 1000 moles por metro cuadrado. Entonces tengo que llevar esa unidad que yo acabo de medir de una forma instantánea, la tengo que llevar a esta unidad a ver cómo hace la planta de tomate para acumular esos 1000 moles. Entonces, a ver, tratemos de entender el ejemplo.
dijimos, la planta de tomate, 1000 moles. La unidad de la radiación en micromoles. Entonces a mí lo que me interesa, en nuestras orquídeas es lo mismo, queremos saber, o sea, queremos generar, por ejemplo, anticipar una floración, tenemos que darle luz. Entonces esto es lo que nosotros necesitamos saber, cuántos días voy a necesitar de determinada luz para que mi planta florezca. Entonces, el caso del tomate, no les estoy diciendo nada acá, 1 hora 3600 segundos. ¿Qué horas de luz? Bueno, las de radiación fotosintéticamente activa. Porque si yo tengo mi planta entre dos muros de 3 metros de altura y solo me da 4 horas la luz, lo que voy a tener de radiación fotosintéticamente activa, hablando de esos 2000 micromoles, quizás en 5 horas al día. Bueno, acá para el ejemplo pusimos 8 horas suponiendo que tengo mi vivero abierto y me da la luz de todo el día. Entonces pusimos 8 horas. Teníamos los 3600 segundos, es decir que un día tiene 28.800 segundos. Nada, regla de 3, no les estoy diciendo nada hasta acá. Habíamos dicho que un día claro tenía 2000 micromoles, ¿no? Como máximo. Siempre acá esto es un ejemplo, no lo tomen tan taxativamente, simplemente es un ejemplo. Entonces, en un día yo tengo 57.600.000 micromoles que recibe mi planta. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, decir 57 millones es lo mismo que decir 57.6 moles. Entonces, por regla de 3, sencillita, digamos, si estoy recibiendo 57 moles por día, para que mi planta tenga 1000 moles, necesito 17.4 días para que mi planta florezca. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Bueno, nada más que decir, bueno, a ver, ¿cuántos días necesito para que mi planta florezca? Ahora, claro, acá estamos suponiendo un montón de cosas, ¿no? Estamos suponiendo 8 horas de radiación fotosintéticamente activa. Estamos suponiendo que no vamos a tener ningún día nublado. Estamos suponiendo un montón de cosas. Esto no es otra cosa que un ejemplo. Pero para que lo entiendan, digamos que es esa cantidad de luz que necesita mi planta. Para las orquídeas es exactamente lo mismo. Bien, ya vimos calidad y cantidad. Y ahora el tema viene duración. ¿Y qué es la duración? Habrán escuchado por ahí hablar del fotoperíodo. Bueno, es la cantidad de horas de luz, que en realidad es de oscuridad, que necesita la planta en forma ininterrumpida, o cuántas horas detecta de luz. Son esos periodos de luz-oscuridad, que es muy particular para cada especie. Muchas veces, ahora vamos a ver ejemplos, muchas veces habrán escuchado, bueno, la Phalaenopsis la puedo tener adentro porque vive adentro. Bueno, después vamos a hablar de eso, que no es tan así, pero porque necesita menos luz, pero no es que no necesita luz. Entonces, muy particular de cada especie, ¿no? Bueno, ¿cómo identifican las plantas? Porque, bueno, a ver, siempre decimos las plantas no se mueven, las plantas no son animales, pero sí tienen mecanismos para identificar cuándo es de día y cuándo es de noche. Y tienen receptores fotosensoriales y con eso identifican cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces, les decía, eso es el fotoperíodo que necesita la planta, que regula todos los procesos que tenemos en la planta, es decir, desde la caída de hojas en otoño hasta la floración o la fructificación, regula todo la planta. Por ejemplo, siempre digo, doy el mismo ejemplo cuando hablo de nutrientes. En el caso de las hojas, cuando la planta vemos con las hojas que están marrones para caer en el otoño, la planta ya previamente identificó el proceso, hizo toda una retranslocación de nutrientes y se quedó con los nutrientes de la hoja, por ejemplo. Entonces la planta tiene la capacidad de identificar eso. Lo hace todo a través del fotoperíodo, que es el periodo que habíamos dicho de luz-oscuridad. Entonces, cuando hablamos de fotoperíodo, empezamos a hablar de plantas de día corto y plantas de día largo. Porque muchas veces te habrán preguntado con una carteleria por qué florece en primavera y otra florece en otoño. Bueno, casualmente por esto, porque son plantas de día corto o plantas de día largo. ¿Qué significa que sean plantas de día corto? Que como máximo tienen que tener 12 horas de luz. Si tienen más de 12 horas de luz, son plantas de día largo. Obviamente, cuando estamos hablando de floración, como habíamos dicho previamente, es esa calidad de luz de ese espectro, digamos que está entre los 650 y los 750 nanómetros, que es la luz roja. Siguiendo con los de día corto y los de día largo por el tema de la duración,
Cuando decíamos recién, plantas de día corto, por ejemplo, bueno, esto es luz y esto es oscuridad. 8 horas de luz y 16 de oscuridad. Si la planta es de día corto, la planta va a florecer. ¿Qué pasa si yo le doy más luz? Va a estar sin flores mi planta. Es decir, invierto, digamos, 16 horas de luz, no me va a florecer. ¿Qué pasa si interrumpo esos periodos de oscuridad? Antes habíamos dicho que tenía sensores fotosensoriales. Bueno, ¿qué pasa? Va a identificar que hay luz al medio, la planta no va a florecer. Son bien sensibles cuando empezamos a cambiar esos factores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le doy periodos de oscuridad en la luz? Lo mismo, porque estoy repitiendo, es decir, 8 horas y 8 horas de luz, y le estoy dando solo 8 horas de oscuridad. ¿Sí? Entonces, en definitiva, por ahí si quieren leer el trabajo, está la cita ahí, es eso lo que es una planta de día corto y lo que tenemos que manejar para que nuestra planta florezca. Entonces eso en cuanto a duración de la luz. ¿Sí? Habíamos hablado de calidad, cantidad y duración. Bien. Ahora veamos algunas medidas que necesitamos saber de la luz si es que vamos a manejar luz artificial en nuestro vivero o en nuestra planta. Puede ser una plantita sola y también podemos manejar. Hoy está muy en boga y todos conocen, digamos, el tema de la marihuana, que muchos lo manejan indoor, lo manejan con esa luz. Y ya vienen las indicaciones para cuántas horas manejarlo con luz, con qué luz y demás. Bueno, nosotros tenemos que manejar nuestras orquídeas, ¿sí? Entonces necesitamos conocer algunos términos respecto a lo que es la luz. El flujo luminoso, ¿qué es el flujo luminoso? Bueno, una lámpara es toda la luz que emite esa lámpara. Eso es el flujo luminoso. Y hago estas aclaraciones, ¿por qué? Porque muchos van a medir luz, muchas veces con un teléfono, que tenemos aplicaciones para medir luz. Algunas convierten las unidades y están buenas esas aplicaciones, pero a veces empezamos a confundir unidades y podemos hacer macana en nuestro vivero. Entonces, el flujo luminoso es lo que emite una lámpara y está la unidad en la cual se mide el flujo luminoso, es el lumen. La intensidad lumínica es lo mismo que emite esa lámpara, pero es en un determinado ángulo, que es después lo que voy a tener que manejar si manejo un vivero con luz. Y que cuando doy el ejemplo, aquellos por ahí que han incursionado en un laboratorio, hasta hace un tiempo atrás, bueno, ahora tal vez de nuevo capaz que sí, conseguíamos unos tubos de luz de crecimiento que venían cubiertos el 50% por una placa de aluminio. Entonces, ¿qué era lo que lográbamos? Que ese flujo luminoso que emitía el tubo fluorescente esté direccionado en un determinado ángulo. Entonces no perdíamos luz hacia arriba, por decirlo de alguna manera, y venía directamente a los frascos, a las plantas. Entonces eso es la intensidad luminosa. Bueno, la unidad es la candela. Acá está representado de otra manera, es decir, el flujo luminoso, todo lo que emite, y la intensidad lumínica con un determinado ángulo. Otro de los factores que necesitamos conocer, porque a ver, yo puedo decir el flujo luminoso es tanto de esta lámpara, pero yo tengo que saber cuánto es y cuánto me emite en una determinada superficie, en una determinada distancia. Bueno, en este caso es la iluminancia, y que es la emisión en un metro cuadrado. Y la unidad es el lux. Y después la luminancia, que es algo parecido, cuando arrancábamos decíamos, los objetos son capaces de absorber o de reflejar. Entonces, la luminancia es lo que en un metro, lo que refleja, digamos, en un metro cuadrado. Simplemente para que tengan en cuenta estas unidades, porque después cuando vemos las lámparas, por ahí vuelven a aparecer. En este caso, candela por metro cuadrado es la unidad. ¿Qué pasa cuando iluminamos nuestras plantas? Bueno, muchas veces empezamos a hablar de eficiencia de las lámparas, y nosotros cuando hablamos de eficiencia, lo que terminamos haciendo es eficiencia para la luz de crecimiento, lo que nosotros necesitamos. Entonces están estas típicas lamparitas que ya casi no se ven en el mercado y casi que no hay, que son estas lámparas incandescentes, el famoso foquito, digamos, que conocemos, y que decimos son muy ineficientes. Muy ineficientes, ¿por qué? Porque gastamos mucha energía y producimos poca luz. Ahora, ineficiente para nosotros que queremos hacer crecer nuestras orquídeas. Por ahí los que han estado relacionados más al campo, en invierno, los que tenían pollitos, por ejemplo, armábamos unas lámparas y los pollitos se agrupaban todos debajo de las lámparas. ¿Por qué? Porque estas lámparas emiten calor. Entonces, para el que cría pollitos me puede decir, no, pero estas lámparas para mí son súper eficientes. Bueno, para él tal vez sí, para nosotros que necesitamos generar luz, no. Y para la iluminación de la casa lo mismo, no son eficientes. Gastamos mucha energía para producir una misma cantidad de luz.
Es decir, esto nada más. Generalmente estas lámparas, la energía que consumen se va 95% en calor y 5% en luz. Entonces terminan siendo muy ineficientes. Hay distintos tipos de lámparas, yo simplemente se los traje para que los vean, la incandescente que vimos recién, la halógena, las de bajo consumo. Y fíjense que la lámpara, al igual que los artículos, los electrodomésticos, vienen con un rango que muchas veces vemos, una letrita que viene pegada a la puerta de la heladera y no sabemos para qué. Bueno, es por la eficiencia, en realidad, energía consumida y lo que nos produce. En el caso de la heladera, generar frío, en el caso de la lamparita, generar luz. Bueno, aquí está la eficiencia, digamos, las que tienen A son las de mayor eficiencia. No les estoy diciendo nada raro, simplemente lo traje porque habíamos hablado de la eficiencia de las otras lámparas. Bueno, otro término, hoy hablábamos de fotoperíodo, ahora viene otro término parecido que es el fototropismo. ¿Qué es el fototropismo? Bueno, tampoco creo que la mayoría, hace un ratito di el ejemplo de Phalaenopsis y después lo vamos a volver a ver, vamos a entrar en profundidad con Phalaenopsis. Yo les decía, bueno, muchos ponemos la Phalaenopsis dentro de nuestra casa porque decimos no necesita luz. Fíjense, pasa esto, si nosotros tenemos la Phalaenopsis dentro de nuestra casa y la ponemos cerca de una ventana, va a tender a buscar la luz. Y siempre, a ver, como ingeniero forestal, doy el mismo ejemplo. ¿Qué pasa en la selva? ¿Qué pasa en el bosque? Cuando las plantitas están creciendo, lo primero que hacen, quieren ganar altura para ganar luz. Bueno, eso no es otra cosa que esto, que es el fototropismo. Es la reacción de las plantas en búsqueda de luz. Simplemente se los traigo, ya sé que lo saben, pero para que no lo confundan con fotoperíodo. ¿Qué pasa con el umbral de tolerancia de las plantas? Bueno, generalmente, yo vengo haciendo alusión al tema laboratorio de las plantitas en fructificación, porque generalmente el umbral de tolerancia es distinto para todas las especies. Acabamos de decirlo de Phalaenopsis, que necesita menos luz, bueno, son menos tolerantes a la luz, o tienen otro umbral de tolerancia respecto a lo que tiene Cattleya, por ejemplo. Pero a su vez, por ejemplo, en plantitas jóvenes, el umbral de tolerancia termina siendo menor en plantas jóvenes que en plantas adultas. Entonces, todos los que incursionen en la fructificación de plantas, por ejemplo, con laboratorio, cuando vayan a fructificar plantas, tengan en cuenta que tienen que sombrear más. Si sabemos que Cattleya adulta funciona con 50% de cobertura, en plantitas pequeñas necesitamos 70 o 80% de cobertura. Bueno, acá, fíjense, acá hay una publicación de una página conocida, digamos, de una asociación conocida, y el mejor indicador para nuestras plantas es el color de la hoja. Ustedes vayan después, recorran la exposición, y fíjense, no sé, voy a poner un ejemplo, porque creo que no hay, entonces para no tocar ningún ejemplo de lo que está ahí, una Cattleya forbesi, por ejemplo, vean una que está sometida a una luz y una que está sometida a poca luz. Y van a ver que la que está sometida a una buena cantidad de luz tiene las hojas más amarillentas. En realidad, el color que tiene que tener, Cattleya en general, no todas, el color es verde amarillento y no verde intenso. Entonces, por eso les decía, recorran la exposición y se van a dar cuenta que hay algunas plantas que tienen las hojas verde intenso. Y que, bueno, cuando las vemos decimos, bueno, tiene 2 flores, podría tener 4. ¿Qué pasó? Le faltó luz, probablemente. Bueno, es eso, el color de la hoja es el mejor indicador que tenemos. Hay otros que después al final los vamos a ver, que puede ser la quemadura de hoja, bueno, etcétera, etcétera, pero los vamos a ver al final. ¿Qué hacemos para regular nuestra luz en nuestros viveros? Generalmente utilizamos media sombra. Bueno, acá ya están viendo un ejemplo ahí con una media sombra roja. A más de uno le puede sorprender qué pasa con la media sombra, pero ahora vamos a hablar. ¿Qué es el efecto que nosotros necesitamos lograr con la media sombra? Yo les decía, esas radiaciones electromagnéticas, que es el espectro visible, lo que necesita mi planta, yo necesito que me lo proteja de los rayos solares, el exceso, pero que a su vez me genere la luz que mi planta necesita para crecer. Bueno, ¿cómo lo genero? Generalmente con media sombra. ¿Cuáles son los tipos de media sombra que deberíamos, y digo deberíamos porque casi que no se consiguen en el país, poner en nuestros viveros? Bueno, tenemos la roja, que tiene una gran absorción de todo el espectro de lo que nosotros necesitamos, y la luz difusa que me genera abajo, como veíamos en la imagen anterior, es la ideal. Tiene mucha influencia sobre la fotosíntesis. Después hay otra, que es esta, la luminizada, que también no solo me genera el efecto en la luz, sino que en verano es muy buena para proteger del calor, hace muy bien de la protección, lo que decíamos anteriormente. Pero ¿qué pasa con estas medias sombras? Generalmente tienen un altísimo costo.
¿Por qué? Porque no se están consiguiendo en el país. Bueno, la roja está muy popularizada y muy generalizada en Brasil, inclusive en aquaponia, por ejemplo, que hacen verduras con peces, utilizan media sombra roja porque optimizan el crecimiento. En muchas huertas están utilizando la media sombra roja. Cuando empezamos a indagar un poquito, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, en Chile la están utilizando para manzana, la están utilizando en México y en Argentina no la tenemos. Pero en realidad lo que deberíamos poner son estas, y después vamos a ver varios ejemplos de trabajos científicos hechos con los colores de la media sombra. Esto, que son mallas fotoselectivas, esto que están viendo acá no es otra cosa que un ensayo donde se prueban diferentes colores. Por ahí, para el que sabe un poquito de estadística, saben que hay un diseño estadístico que se aplica y que, bueno, en este caso es totalmente aleatorizado. Y fíjense que como se repiten los colores, nada más es un diseño estadístico, veanlo por ahí. Pero son mallas fotoselectivas. ¿Qué tienen esas mallas fotoselectivas? Bueno, lo que decíamos recién, que esa luz que pasa, digamos, es la luz adecuada que necesitamos para las plantas. Y tiene esto, tiene aditivos cromáticos, dispersores de luz y tiene elementos reflectivos. Toda aquella luz que nosotros no necesitamos no la transfiere hacia abajo, es decir, la UV no la transfiere y la verde no la transfiere, generalmente. Entonces, se obtienen el óptimo de crecimiento con estas mallas. Fíjense en el caso de estas mallas, por ejemplo, cómo transforma la luz a la que nosotros necesitamos. Recién hablábamos de los nanómetros y de la longitud de onda y decíamos, ese rojo que nosotros necesitamos lo tenemos entre los 550 y 750 nanómetros. Bueno, fíjense cómo esa luz que transfiere la pasa al rojo y al azul, que es lo que nosotros necesitamos y no el verde, por ejemplo, que nos disminuye el crecimiento de nuestras plantas. ¿Cuándo van a llegar a Argentina? ¿Cuándo los vamos a poder conseguir? No sé, pero en muchos países vecinos ya se están utilizando. Entonces no es ilógico que las podamos conseguir, o aquellos que van a Brasil las pueden conseguir. Bueno, esto nada más que lo que les decía recién a modo de ejemplo, porque fíjense que es el manzano, pero ya están utilizando estas mallas de color rojo. Siempre que les traigo trabajos científicos, ahora vamos a ver 3 o 4, les hago el mismo comentario. Un trabajo científico, los que trabajamos por ahí en instituciones, en el caso mío en el INTA, gente de las universidades, en el CONICET, hacen un trabajo científico bajo un diseño científico, bajo un diseño estadístico. ¿Qué hacen? Lo escriben y lo mandan a una revista, por ejemplo. En esa revista hay todo un comité a ciegas, evalúa ese trabajo y dice, ¿está bien hecho o no está bien hecho? Hay que hacer estas correcciones. Es decir, que cuando encontramos algo científico publicado, significa que ya tiene la corrección de nuestros pares. ¿Sí? Sencillito como para que lo entiendan. Entonces, cuando presentamos estos datos, simplemente que entiendan eso, que ya está revisado por pares. No es lo que esa persona científica dijo nada más. Entonces, simplemente esto, lo que les daba de ejemplo y que les decía de las medias sombras utilizadas para manzano, fíjense cómo disminuye el nivel de riesgo. Acá también van a ver que aparece una letrita, esa es una cuestión que tenemos los científicos, que son las diferencias significativas nada más, pero simplemente que entiendan que hay diferencias entre utilizar media sombra y no utilizar media sombra. Fíjense que utilizan color perla, color rojo, y la de control, en este caso, fíjense, de 96% a 68%. ¿Sí? La diferencia es muy significativa. El daño que produce sobre manzanos en Chile. Nada, simplemente a modo de ejemplo para que vean cómo las medias sombras nos alivian, digamos, nuestro trabajo, nuestro vivero, reduciendo el nivel de daño, que ahora después lo vamos a ver sobre orquídeas. Phalaenopsis, en el principio que por ahí venimos hablando de Phalaenopsis y lo tomo como ejemplo porque decimos no necesita luz. No, Phalaenopsis necesita luz. ¿Qué pasa con Phalaenopsis? Bueno, la mayoría, acá lo vemos en los que tienen stand de venta o lo vemos en la exposición, en las que tenemos en nuestra casa, generalmente nosotros la cultivamos en maceta y hacia arriba. Phalaenopsis en la naturaleza vive al revés. Entonces, ¿por qué? Siempre les digo lo mismo. ¿Por qué Phalaenopsis es la planta, o sea, es la planta más vendida en el mundo, pero así también la que más se muere en el mundo? Porque generalmente ocasionamos eso que llamamos pudrición de corona. ¿Por qué? Porque acumula agua dentro de las hojas y terminamos pudriendo nuestra planta. Bueno, porque naturalmente, digamos, Phalaenopsis no vive así. Phalaenopsis vive cabeza abajo. ¿Y dónde vive? En el estrato inferior del bosque, es decir, en el sotobosque. Entonces, está adaptada a recibir menos luz, pero no que no necesita luz.
Fíjense, aquí esto también es sacado de un trabajo científico. Hoy les di el ejemplo en el tomate de cuántos moles necesitaba y demás. Bueno, fíjense, el Phalaenopsis puede llegar a vivir, o el rango en realidad con el cual vive de luz está entre 280 y 380 micrones por metro cuadrado por segundo. Cuando hablábamos del tomate decíamos, estábamos hablando de altos rangos superiores a esto, dependía de la variedad y demás. Y tiene un umbral inferior, lo que hablábamos hoy del umbral de tolerancia, fíjense, entre 130 y 180, es decir, cuando le damos menos de esa luz, nuestra planta no está realizando fotosíntesis. Entonces, en las redes, ¿cuál es una de las cosas que más vemos? Mi Phalaenopsis empezó con una hoja amarilla, segunda hoja amarilla, tercera hoja amarilla, y nos termina quedando sin hojas. ¿Por qué? Porque la tenemos adentro de la casa sin luz. Phalaenopsis necesita luz. Esto es otro trabajo científico hecho en Phalaenopsis, y fíjense, para comparar media sombra roja y azul respecto de la negra convencional, lo que decíamos recién. Es decir, los picos, digamos, de absorción de luz, habíamos dicho, el azul, que era la primera parte del espectro visible, el rojo, la última parte, y bueno, en este caso estamos comparando media sombra, que, digamos, transmiten ese color de luz, y la negra convencional que tenemos todos en nuestro video, o el 80%, no voy a decir todo, pero la mayoría tenemos media sombra negra. Fíjense, bueno, esto es área foliar. Fíjense con la media sombra, hoy cuando les decía la luz azul es la responsable del crecimiento, fíjense, cuando hablamos de área foliar, ¿qué significa? La cantidad, para llamarlo de alguna manera, área foliar de verde que vemos cuando lo proyectamos sobre un plano. Es decir, yo saco todas las hojas de mi Phalaenopsis, mido toda la superficie, eso sería el área foliar. Fíjense con qué luz, digamos, diseminada a través de la media sombra, creció más. De vuelta las letritas, cuando se diferencian es porque hay diferencias estadísticas significativas. Fíjense con la luz azul. La altura de los tallos con la luz roja. El número de flores, y fíjense los números además. No solo la diferencia significativa, sino que el número de flores se pone con decimal porque esto es un promedio, no es una planta, son muchas plantas, entonces se toma promedio, ¿no? Pero fíjense, de 3.6 a 0.64 o 0.68. ¿Con qué luz? Con la roja. Bueno, esto es el peso seco de raíz, el peso fresco, fíjense cómo van variando, pero siempre luz roja, luz azul. La inflorescencia, lo mismo, que lo que por ahí más nos interesa a nosotros, también el caso de la inflorescencia con luz roja. Entonces fíjense la diferencia de poner media sombra roja a poner la media sombra negra. O la azul cuando queremos que florezca. Por eso, cuando vamos a los viveros especializados, no sé si alguno fue a San Pablo, o cuando van a los taiwaneses en Asunción, y están manejando todo con luz. No sé por qué, luz, temperatura, todos los factores que por ahí nosotros no son accesibles, no accedemos a eso, ¿no? Pero manejan todos estos factores. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que en tantos días florezca, o sea, imita la vaga, en tantos días florezca. Bueno, casualmente porque esto ya está todo estudiado. Yendo a nosotros, a nuestros viveros, si podemos conseguir la media sombra roja, ideal, porque vamos a mejorar mucho en nuestras plantas, ¿sí? No quiero que se memoricen estos números, pero sí que se lleven el concepto que el color de la media sombra puede ser hasta fatal en el caso de algunos casos sí. Tito, te consulto, ¿y la media sombra gris? Sí, porque la luminizada. Claro, yo la vi mucho, por ejemplo, en el Botánico de Río de Janeiro, que todo estaba cubierto con media sombra gris, por eso en mi casa quise poner media sombra gris, pero ¿será buena? Sí, la gris sí. O sea, produce, no voy a decir el mismo efecto que la negra, quizás mejora, quizás es mejor que la negra. Ajá. No va a llegar a ser lo que es la roja. No es igualmente. Por ejemplo, si yo lo quiero para floración, o la azul, en el caso que lo quiera para el crecimiento de las plantas. Y no sé si se acuerdan, ya voy, cuando arrancábamos hoy yo les decía que necesita un... Verde no, ahora lo vamos a ver. ¿Qué necesita una planta para crecer y o florecer? ¿Sí? Y bueno, primero, si me preguntan a mí, yo necesito que mi planta crezca, que sea grande y después me voy a preocupar por la floración. ¿Sí? Entonces, si inicialmente le tengo que dar luz a una planta joven, y le voy a dar azul, porque yo quiero que mi planta crezca. Una vez que está grande, sana y vital, prefiero que florezca. ¿Sí? Sí, allá. ¿Y la media sombra blanca? La blanca no es lo mejor, porque hoy decíamos,
Todos los objetos absorben y reflejan luz. Entonces, yo por ejemplo en mi vivero, lo tenía de ejemplo, no sé, algunos, no sé si fueron a mi vivero cuando tenía Monte Carlo, yo tenía tramos del vivero, casualmente a propósito por esto, puestos con media sombra blanca y media sombra negra. Y la diferencia es abismal. Es preferible la media sombra negra. ¿Por qué? Porque el blanco refleja. El que absorbe es el negro en realidad. Siempre decimos el negro absorbe, el blanco refleja. Bueno, en la media sombra pasa exactamente lo mismo. Habrá que ver el lugar del geográfico, digamos, donde estamos, cómo irradia el sol, cómo, bueno, cuánto refleja o cuánto absorbe. Por ahí habrá lugares que capaz que conviene que refleje porque el sol es muy fuerte, entonces puede funcionar bien. En pleno verano, por ejemplo, quizás no necesito esa cantidad de luz porque el sol está muy fuerte, puede funcionar. Hay que ir manejándolo. En el caso del policarbonato transparente, o sea, ¿eso también refleja o deja pasar? Hay uno que viene con protección UV. Y estaría bien ponerlo del lado que tiene UV, sí, porque Sí, que el UV hace que... el UV no tendría que entrar al UV. Claro. Eso sería lo ideal. Bien, acá viene lo de la media sombra verde, ¿sí? Que en muchos casos lo vemos. Porque claro, nuestras plantas son verdes, ponemos media sombra verde, es más, los vendedores, el vendedor de media sombra, el vendedor de fertilizante que quiere vender, no importa qué color nos vende, tiene la verde y nos va a decir, es la mejor la media sombra verde. Bueno, viveros que han tenido media sombra verde, que lo he visto, con muchas plantas muertas que no se encontraban acá, media sombra verde, por ejemplo. ¿Había una pregunta? Sí, en el caso de las plantas que tienen coloraciones violetas, rojizas, ¿cómo funcionaría ahí? A ver, vos te referís a orquídeas que generalmente toman ese color, eso puede ser un exceso de luz. Plantas en general que por caroteno o por tintes tomen otro tipo de coloraciones, ahí seguiría funcionando la roja. Sí, los colores siempre es lo mismo porque las plantas absorben esos rangos de, eso es genérico, digamos, de fisiología. Ahora, por ahí, en un caso muy puntual, lo que te recomiendo es decir, busca un paper, busca bibliografía que te diga puntualmente de la planta a la cual vos te referís. Por ahí, y aprovecho la pregunta, cuando nuestras plantas de orquídeas toman un color bordó, por ejemplo, en primavera, verano, es porque hay un exceso de luz. ¿Sí? A veces podemos ver plantas bordó porque el frío puede afectar, puede haber algún patógeno que está afectando. Entonces muchas veces el bordó nos puede confundir un poquito, pero generalmente si es en una época normal, llamémosle primavera, y no hay otro problema asociado, es porque es un exceso de luz. Les decía, la media sombra verde es lo que veíamos hoy, los picos de absorción están en el azul y en el rojo, el verde no lo absorbe, entonces no voy a poner una media sombra verde en mi vivero. Así que disculpen si alguien tiene media sombra verde, pero si quieren mejorar la calidad de la floración, hay que sacar la media sombra verde. ¿Qué pasa con todos aquellos que tienen protección, que tienen policarbonato, que tienen chapa transparente? Sucede esto en nuestros viveros, se ensucian y sobre todo en una ciudad grande mucha polución. Esto era mi vivero en Monte Carlo, 6 meses, yo limpiaba los plásticos cada 6 meses, fíjense la dimensión de mugre que llegaban a acumular. Entonces, yo pongo mi plástico, mi policarbonato, le pongo la media sombra roja, llamémosle, ideal en el porcentaje que quiero, pero si me pasa esto, que se me ensucia el plástico, la luz que voy a estar recibiendo no es la que tengo que recibir. Tenés más sombra que luz. Es exacto, esto me frena toda la luz que yo necesito. Entonces, recuerden limpiar las protecciones de los viveros. Bueno, fíjense, yo hoy les decía, para medir cantidad de luz utilizábamos los septómetros, y bueno, si vamos a ir a comprar un septómetro, capaz que pagamos $5.000, $10.000, no sé. Entonces, no vamos a ir a comprar un septómetro. Y generalmente, cuando tenemos poquitas plantas, ¿qué hacemos? Prueba y error. Las ponemos un poquito más al sol y vemos el color de la hoja y empezamos a mover. Está establecido también, acá está la fuente, digamos, pueden entrar a verlo. Esto también es un método práctico de cómo regular la luz para mi vivero, porque sabemos que determinados grupos de plantas necesitan, lo que hablábamos de la phalaenopsis, vuelvo al ejemplo de la phalaenopsis, que necesita por ahí menos luz. Entonces esto es un método práctico que podemos aplicar. Nada, da 5 escalas este método, donde ponemos a 50 centímetros del suelo, un día de sol pleno, por ejemplo, ponemos la mano y vemos cuántas sombras se proyectan. ¿Sí? Tratamos de sacar una foto, vamos a necesitar un ayudante que nos saque una foto, o si somos muy hábiles con la otra mano, y vemos la intensidad de la sombra con la cual se proyecta. Y decimos, bueno, pleno sol.
Vamos a un lugar donde hay mucha sombra, vemos la sombra que se proyecta y lo hacemos con distintas intensidades de protección, con distintas medias sombras, y podemos generar un rango, digamos, de sombreamiento, llamémosle. Bueno, pero sabemos que determinados grupos de plantas viven bajo cierto rango u otros. Esto está tal cual de ese trabajo que les decía. Si nosotros tenemos 0% de sombra, la mayoría de las plantas en pleno verano no funcionan. Hay plantas que viven al pleno sol. O sea, por dar un ejemplo, el Certopodium jabachi vive a pleno sol en la zona de Campos, en el sur de Misiones, y se la banca al sol. La mayoría de los Certopodium viven prácticamente a rayo del sol y viven. Pero no nuestras plantas, las que cultivamos, las Cattleyas híbridas o los Phalaenopsis, si las ponemos 100% de sol, se nos terminan muriendo. Después, bueno, con 35-40% de sombra, podemos hablar de Vanda, Schomburgia, Dendrobium. El Dendrobium, por ejemplo, como decía Eduardo hoy, yo viví varios años en Monte Carlo. Monte Carlo está forrado de Dendrobium tipo Nobile en los árboles, y viven al rayo del sol, se bancan el sol del verano. Entonces, por ahí esta escala, tómenla con cuidado, no lo tomen tan literal, pero para que vean. 50-60% de sombra a las Cattleyas, Oncidium, Paphiopedilum y Phalaenopsis, y acá, por ejemplo, ponen a todos los Paphiopedilum, y yo dividiría los que son más de la zona de frío que las zonas tropicales, es decir, los de hoja lisa de los de hoja moteada, porque este porcentaje de sombra es muy elevado para los tropicales, para mí, por ejemplo. Bueno, estaba Phalaenopsis ahí con 70%. Y 80% de sombra, muchas de las terrestres, por ejemplo, que están en exposición hoy acá, viven generalmente bajo estas condiciones. Sombra, lo que decíamos, Phalaenopsis, debajo del dosel arbóreo, Phalaenopsis epífita vive más arriba. Las que estamos hablando, a su vez, son terrestres y viven en el estrato recontra inferior del bosque. Entonces, generalmente están en ese grado de sombra. Simplemente pueden entrar el trabajo, estaba la cita anteriormente, pueden entrar y leer el trabajo completo. Y ahora sí, vamos a la luz artificial. Veníamos hablando desde el principio, vimos algunas cuestiones de física por el tema de la luz artificial. Como les decía, esto hoy está muy generalizado por otro tema, pero también, muy estudiado para orquídeas. Todos los grandes viveros, lo que les decía hoy, San Pablo, los taiwaneses, lo más cerca que tenemos, recontra estudiado todo esto y regulado. Entonces, cuando hablamos de luz artificial, si nosotros queremos cuantificar el tipo de lámparas y la cantidad de lámparas que tenemos que poner, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Pues las dimensiones del espacio a iluminar, ¿se recuerdan hoy que decíamos, bueno, una de las medidas era tomarlo al metro cuadrado? Bueno, las lámparas generalmente vienen con recomendaciones y dicen, bueno, a tal distancia cubre tal superficie. Bueno, eso tenemos que leerlo con el fabricante. Hay muchísimas lámparas, yo traje un listado que ahora después lo vamos a ver. La distancia de la fuente a la planta, casualmente por lo que decíamos, muchas veces nosotros ya tenemos nuestro vivero establecido, entonces no lo puedo levantar más. Entonces ya la altura que tengo de la luz a mi planta es esa, listo, no puedo otra. Entonces quizás tengo que cambiar el tipo de lámpara en función de la altura que tengo. El tipo de planta, acabamos de decir que Phalaenopsis no necesita tanta luz, entre comillas, y Cattleya sí. Entonces si tengo Cattleya va a ser una cosa, si tengo Phalaenopsis va a ser otra. Y después cuando yo voy a iluminar mis plantas, obviamente que tengo un presupuesto inicial y un costo fijo posterior, porque voy a tener todas esas lámparas prendidas, que no es menor. Entonces, ¿qué terminamos? Decimos, bueno, a ver, las condiciones óptimas para que todas las plantas me lleguen el año que viene de exposición van a ser estas, pero lo que yo puedo es esto. Entonces, podemos dimensionar y intentarlo, pero la realidad a veces nos hace ir por otro camino, ¿no? A lo que queremos. Bien, y cuando hablamos de lámparas, como les decía, ya vienen, bueno, recordar el tema de lumen, de luz, que habíamos visto anteriormente, y sobre todo ver el tema de la eficiencia de hoy. Ya vienen dimensionadas las lámparas, la luz roja, cuánta luz roja le va a llegar a la planta, cuánta luz azul le va a llegar a la planta, ya el fabricante me lo está diciendo, entonces yo ni siquiera tengo que hacer ningún cálculo, porque ya viene, fíjense, por ejemplo, fíjense que son distintos foquitos, llamémosle, y fíjense cómo en un metro cuadrado, a 50 centímetros de distancia de donde emite,
fíjense la luz que emite, ¿sí? Ya eso está todo regulado, entonces en función de lo anterior yo digo, bueno, necesito tanto, voy y busco las lámparas que necesito porque hoy ya está todo regulado. Les decía, esto de un trabajo también, que está creo la cita por ahí, fíjense la cantidad de lámparas que mencionan en ese trabajo y que ya nos está dando, bueno, acá está el par, que era lo que decíamos, la radiación fotosintéticamente activa, bueno, la utilizable inclusive ponen ellos, cuánta luz azul emiten, cuánta roja y la relación luz roja-azul. Y fíjense, simplemente les marco dos ejemplos, fíjense, esto tiene 5.33 la relación, es decir, mucho más luz roja que azul. Entonces, si yo estoy iluminando mis plantas para inducir a la floración, tendré que buscar este tipo de lámpara. Y como les decía, a mí me interesa primero que la planta crezca, entonces si quiero esas lámparas, buscaré otra que la relación, digamos, sea más el azul que el rojo. Simplemente para que lo vean, y fíjense que hoy ya está todo tabulado, ya los vendedores esto lo tienen recontra claro. Bien. Veamos un ejemplo respecto a la luz de, no es orquídea, es lilium, pero para el ejemplo es lo mismo, como habíamos visto el tomate. Utilizaron lámparas de 200 watts, luz roja, luz azul, y cómo lo identificaron, digamos, cómo lo rotularon en el trabajo científico. Nuevamente volvemos a una tabla que por ahí nos complica un poquito la vida, pero yo les marco algunas cosas. Bueno, estos son los tratamientos, esto es 20% de luz roja, 80% de luz azul. La B de blue viene, esto viene del inglés, ¿sí? Entonces, 80% de luz roja. Fíjense, las variables que midieron, como era lilium, con el centro de la orquídea, cuántos días post cosecha, que en flores de corte lo que se busca es cuántos días la flor me dura en florero, es una de las principales variables. Entonces, en función de cómo se iluminó, determinan cuántos días dura la flor en florero. Fíjense, con más luz roja, por ejemplo, que azul, aquí es donde tengo la diferencia significativa, ¿sí? Cuántos días dura el florero. Y después todas las otras variables, fíjense que mayoritariamente esa luz roja es la que me generó mayor crecimiento. Ahora, ¿se acuerdan que ya habíamos visto el área foliar en Phalaenopsis? Fíjense en Lilium, lo mismo. Aquella que tiene más luz azul tuvo mayor área foliar. Entonces, cuando vamos a iluminar las plantas, tenemos que tomar muy en cuenta si vamos a poner luz roja, luz azul. Y si no, muchas veces, he visto en algunos casos, ponemos luz genérica, es decir, aquella que cuando veíamos el espectro va de 400 a 700, o la luz blanca que le llamamos, ¿sí? Esa tiene todo el espectro. Lo que pasa es que tengo un área en eficiencia. Yo si busco esto, gano en eficiencia. Ah, y esto, me estaba olvidando, fíjense, este es el testigo que se iluminó casualmente con esa luz blanca. Pueden leer el trabajo completo después. Que se iluminó con luz blanca, y cuando nosotros vemos los valores, el testigo no estuvo tan mal. Es decir, inclusive creció más que algunos de los otros tratamientos que iluminamos por ahí con luz azul, la combinación de azul o rojo, más azul o más roja, y el testigo con luz blanca termina creciendo más. ¿Qué significa eso? Que si yo le erro en la luz que voy a poner en mi planta, hasta puedo estar generando un perjuicio para las propias plantas. ¿Sí? Se lo hago así sencillito, el trabajo es más complejo, se lo hago muy sencillito para que lo vean, lo importante que es dimensionar bien la luz artificial para aquellos que vayan a iluminar con luz artificial. Bueno, este caso es otro, acá tenemos un Dendrobium officinale, que esto es hecho en Vietnam. Este Dendrobium, los Dendrobium en general, por ahí lo habrán escuchado en alguna charla, yo doy una charla de generalidades, donde toco el tema de las propiedades medicinales de las orquídeas, y entre los grupos que tienen mayores propiedades medicinales está el Dendrobium. Y las bandas le siguen después. Bueno, este es muy importante porque han descubierto muchas cosas que entre otras sirve para el cáncer, para la diabetes, actúa sobre el sistema inmune. Entonces es muy estudiado y lo que quieren es eficientizar, digamos, el crecimiento de esta planta. Entonces, bueno, esto es lo que utilizaron para el ensayo. De vuelta es un trabajo científico, como les expliqué hoy, que tuvo dos objetivos, pero en este primero determinar los efectos de la sombra sobre el crecimiento de la biomasa y el contenido polisacáridos y alcaloides, que es lo que a ellos les interesa por esas propiedades medicinales. Y fíjense, utilizaron 30, 50, 70 y 90% de sombra. Y de vuelta, si vamos a los tratamientos de sombra, fíjense la altura de las plantas, como de vuelta a las letritas, y acá están marcados los números inferiores. Más sombreado,
fíjense los números menores. Sí, ¿Sí? no hay tanta diferencia. ¿Cuál es el efecto, digamos, de la sombra? Muchas veces decimos, bueno, prefiero que mi planta no se queme y le pongo una media sombra del 80 o 90%. Y fíjense lo que pasa. ¿Sí? Entonces tener mucho cuidado si nos excedemos en el nivel de sombra que tenemos en nuestra planta. Y como les decía, lo que más les interesaba a ellos era esto de los polisacáridos y demás. Y fíjense, con la sombra pasó lo mismo, crecieron mucho menos, o sea, obtuvieron menos polisacáridos en las plantas de dendrobium. Simplemente para mostrarles un ejemplo en orquídea sobre el sombreamiento. Y les decía que tenía dos objetivos. El otro es iluminaron las plantas con distintas longitudes de onda, esa luz roja y esa luz azul que decíamos hoy. Y nuevamente, fíjense los resultados, a ver si no está marcado. Fíjense algunos de los ejemplos y fíjense nuevamente las diferencias en función de cómo iluminaron, cómo cambiaron las variables. ¿Sí? Simplemente a modo de ejemplo, todo eso que vimos antes, para que vean que si iluminamos de una manera o de otra, nuestras plantas cambian. O sea, tienen la capacidad de absorber esa luz y cambia el crecimiento, cambia la floración. Entonces el tema de luz, súper importante, así lo manejemos con media sombra, con luz natural, o si lo manejamos con luz artificial. Para ir cerrando y que no se cansen de mí y después hagan todas las preguntas que quieran, ¿qué pasa con el exceso de luz? Yo hoy les decía, bueno, uno de los principales indicadores, la hoja más amarillenta, bueno, pero muchas veces, ahora yo les hablo de luz, todos los que tienen la Phalaenopsis adentro, ¿qué hacen? Mañana la sacan al rayo del sol. Porque eso es lo que termina pasando. Entonces, ¿qué pasa? El primer síntoma que vemos es manchas por quemadura, se quema. Porque la planta no está recibiendo nada de luz, la someto a rayos directos de luz y se termina quemando. ¿Sí? Entonces, no hagan eso de llevarla de un extremo al otro, pásenlo gradualmente. Es decir, la Phalaenopsis no tiene que vivir adentro, pero tampoco al rayo del sol. Phalaenopsis o cualquier planta, ¿no? Hojas arrugadas y amarillentas, habíamos dicho que uno de los indicadores es la hoja amarilla. Y las puntas de hojas quemadas, por ahí es lo que primero nos avisa. Ahora, ¿qué pasa con las puntas de las hojas quemadas? Nos podemos estar confundiendo. Porque muchas veces, cuando hablamos de agua, siempre yo les digo, cuando riegan con agua salina, ¿qué es el primer indicativo que estoy regando con agua salina? Que el agua, digamos, nosotros mojamos la hoja, se empieza a evaporar el agua, ¿dónde queda la última gotita de agua? En la punta de la hoja. ¿Qué pasa? Me juntó toda la sal que tenía el agua y la hoja. Entonces estoy concentrando una gran cantidad de sal en la punta de la hoja y termino quemando la punta de la hoja por un exceso de sal. Entonces mucho cuidado, muchas veces cuando tenemos puntas de hojas quemadas, puede ser un exceso de sal, puede ser un exceso de luz, puede ser un agente patógeno. ¿Sí? Hoy ni tocamos los agentes patógenos, pero podría ser perfectamente. Falta de luz, lo que vinimos viendo con todos los ejemplos, falta de crecimiento básicamente. Color verde intenso que les decía hoy cuando por ahí nos falta luz, el color verde intenso. Desarrollo incompleto de hoja, esto es muy común verlo cuando falta luz, cuando dicen, bueno, algo le está pasando a mi planta y vemos hojas más pequeñas, es falta de luz. Y lo clásico, a mi Phalaenopsis se le puso una hoja amarilla, está dentro de la casa. Después se le pone la segunda, se le pone la tercera y se les termina cayendo todas las hojas a la Phalaenopsis. ¿Por qué? Porque está dentro de la casa. ¿Sí? No tiene luz, no crece, entonces nuestra Phalaenopsis termina muriendo. Y bueno, muchas gracias. Ahí está el canal YouTube, para quienes se quieran suscribir, ahí, bueno, la mayoría estaba suscrito, pero suscríbanse, hay un montón de videos. Este lo vamos a subir al canal YouTube para que les quede después, porque ahora por ahí yo lo que quiero es que se lleven esos grandes conceptos, pero después revísenlo nuevamente, todo lo que dijimos hoy, porque seguro hay mucho que van a poder aplicar.